Isaac Asimov, la última pregunta. Isaac Yudovich Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Petrovich, Rusia, y falleció el 6 de abril de 1992 a los 72 años en Nueva York, Estados Unidos. Fue un escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, mayormente reconocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. La mayoría de sus libros de divulgación explican los conceptos científicos siguiendo una línea histórica, retrayéndose lo más posible a tiempos en que la ciencia en cuestión se encontraba en una etapa elemental. Como dato interesante, en 1981 se nombró a un asteroide Asimov en su honor. Isaac Asimov fue un humanista y un racionalista. No se oponía a las convicciones religiosas genuinas de los demás, pero se enfrentó a las supersticiones y a las creencias infundadas. Con sus decenas de libros de divulgación científica, Asimov afirmó siempre su fe optimista en un progreso basado en un uso racional de la ciencia y la tecnología. Se estima en 429 los libros escritos por Asimov. La última pregunta de Isaac Asimov corresponde al género narrativo cuento, puesto que es una narración corta y de ficción. Además, tiene una estructura de hechos entrelazados, donde se muestran acciones y consecuencias en un formato de introducción, nudo y desenlace. Otro rasgo característico es que la trama está escrita para ser leída de principio a fin. El concepto clave de la lectura fue la entropía. ¿Pero qué es? Para entender el concepto debemos comprender antes otros conceptos como la energía, la cual es la capacidad para realizar un trabajo. Según la primera ley de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que independientemente de lo que hagamos, no vamos a poder sacar energía de la nada ni hacerla desaparecer. Se sabe que la cantidad de energía del universo nunca cambia. Por otro lado, la segunda ley de la termodinámica nos dice que cualquier proceso termodinámico aumenta la entropía del universo. Esto quiere decir que la energía siempre tiende a dispersarse. La magnitud que mide esa dispersión se llama entropía. En la lectura se hacía referencia a la entropía como el desgaste natural energético del universo. Y por ello, todos los personajes involucrados trataban de averiguar cómo revertirlo. Personajes y desarrollo de la historia. En el cuento se ven inmersos diversos personajes, iniciando el relato en el año 2061, donde los personajes principales son Alexander Adel y Bertram Glopov, los cuales eran dos de los fieles asistentes de Multivac, la cual es la computadora más poderosa del planeta, pues había logrado solucionar el problema del uso de la energía solar en los viajes espaciales, haciendo a la humanidad colonizar otros planetas. Miles de años después, la humanidad creció más y con ella la Microvac AC, la cual pudo controlar un viaje hiperespacial fácilmente, expandiendo miles de seres humanos a muchas estrellas y planetas. Aquí aparece una familia compuesta por Gerrod, Gerrodin y Gerrodet 1 y 2, los cuales se dirigían a la galaxia X23. 20.000 años después, la AC galáctica se convierte en una extraña masa de 300 metros de ancho y se ubicaba en una red de rayos de energía en el hiperespacio. Ella había logrado resolver el problema del viaje interestelar y convertido al ser humano en inmortal. Aquí se desarrolla la historia con otros dos personajes, BJ23X de la MET y MQ17J de Nicron. Muchos miles de años más tarde, los hombres ya no necesitaban de sus cuerpos para existir, solo existían sus mentes, mientras sus cuerpos inmóviles descansaban en alguna estrella o galaxia. En esta etapa, dos mentes, C' y Deep Subgun, conversan acerca del origen del ser humano, utilizando la AC universal para resolver sus dudas, hasta hacer aquella pregunta que aún no tenía respuesta. Trataron de realizar sus propias estrellas para revertir la entropía, pero no resultó. Los hombres ya no tenían nada que ver con la AC universal, puesto que por sí misma construía a su sucesora. Muchísimos miles de años después, los cuerpos y mentes de la humanidad constituyen un solo hombre, que observa tristemente cómo el universo se va deteriorando y tanto las estrellas naturales como aquellas construidas por el hombre se apagaban. Entonces, aquel hombre pensó en posibles soluciones para revertir la entropía. Quizás si economizara la energía podría lograrlo.
y nuevamente, como en los anteriores casos, le realizó la misma pregunta que todos. ¿Se puede revertir la entropía? Y como era de esperarse, dijo la misma respuesta. Mis predecesoras hemos estado recopilando datos durante billones de años, pero aún no son suficientes para una respuesta esclarecedora. Y así consecutivamente fue sucediendo época tras época, hasta que 3 millones de años después el espacio, las estrellas y las galaxias murieron. Las mentes de todos los hombres se fusionaron con AC, y antes de que la última mente fusionara hizo la última pregunta, mas obtuvo la misma respuesta. De pronto, el espacio y el tiempo terminan. Todas las preguntas fueron contestadas a excepción de una, la cual, después de un intervalo intemporal, AC por fin logró resolver el problema de la entropía, mas ya no había nadie a quien darle la respuesta. Por ello, la misma respuesta de AC lo demostró y dijo, «Hágase la luz», y la luz se hizo. Muy sorprendente el final, ¿no? Ahora bien, hubo muchas frases en la lectura que captaron mi atención. Algunas de ellas son: 1. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste en el universo. Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tu pequeño robot radioteléfono, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot? El espacio es infinito, hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. 3. Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. 4. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo, y pensó en lo que en ese momento era el caos. Debía hacerse paso a paso, y AC dijo, «Hágase la luz». En cuanto al final, siento que podrían existir diversas explicaciones y reflexiones, porque generalmente el relato se basó en una misma pregunta que realizaban diversas generaciones de personas a un superordenador, el cual tenía las respuestas para cualquier tipo de pregunta, mas sin embargo para una en específico se necesitaba mucho más, porque de la misma forma que lograron obtener vida fuera de la Tierra e incluso adaptarse a los niveles de energía, el mismo superordenador fue absorbiendo la energía y mente humana además de su entorno. Quizá ese superordenador cósmico hace referencia a Dios y a las diversas preguntas que se ha cuestionado el hombre acerca del fin de su existencia y el cómo podría evitarlo, siempre llegando en silencio sin respuesta y a un final descorazonador. Además, vivimos en una bomba de tiempo donde cada vez la tecnología desarrolla incluso hasta llegar a superarnos. Solo ocupamos el 10% de nuestro cerebro, y quizás sea por algún motivo. El ser humano siempre se ha visto interesado por saber el origen de su realidad y el final de su existencia, mas sin embargo muy difícilmente lograremos saberlo algún día, aunque quizás sea por nuestro bien no saber la respuesta. Recomiendo ampliamente la lectura del cuento La última pregunta, pues desde un inicio logra captar la atención del lector y lo va envolviendo e interesando por saber qué seguirá después. Con una sola pregunta que se plantea en la lectura, basta para construir diversas escenas en nuestra mente e incluso vernos dentro de la lectura. Es un cuento demasiado interesante y con un final tan maravilloso que los dejará pensando. Incluso al lector mismo le surgirán más preguntas y querrá encontrar las respuestas. ¿Algún día nos tocará hacer la última pregunta?